¿Pueden responder la fe y la razón a las grandes preguntas del hombre? Hemos estado preguntándonos esto durante varios meses. Hoy concluimos esta primera etapa de nuestras reflexiones sobre esas dos alas de las que dispone el hombre para llegar a la verdad. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo al terminar este día 22 de octubre. No nos olvidamos de la fiesta de San Juan Pablo II, que escribió la encíclica Fides et Ratio, que ha sido la guía, digámoslo así, de fondo de todo este bloque del que hoy acabamos una parte, no todo, pero una parte muy importante. A él nos encomendamos, el tan amante de María en este mes de octubre, mes del Rosario, y en este día en que empezó solemnemente su pontificado. Y como ustedes no nos ven, no saben que yo estoy de negro rodeada de blanco, porque hay dos palomas, hay una chica que se llama Blanca. Paloma niño, ¿qué tal? Un saludo, padre Luis Fernando, a todos los oyentes. Paloma Blanca, pues mira, yo tenía una profesora, no era mi profesora, pero me la cruzaba en lo que se llamaba parvulitos, y me llamaba mucho Blanca, porque se equivocaba con lo de Paloma y al final me llamaba Blanca y yo ya le respondía. Aquí ya digo, aquí las tres blancas. Bueno, Paloma niño, iba a decirte Paloma Blanca, bueno, la Blanca Paloma, esa es la Virgen del Rocío. Paloma niño, hemos tenido siempre algún saludito por ahí. Sí, pues precisamente Blanca Pérez nos ha escrito un mensaje. Nos dice: gracias por este hermoso programa, he disfrutado cada palabra desde mi soledad y desierto tan duro que estoy pasando. Así que bueno, le estamos acompañando y bueno, esperamos seguir ayudándote, Blanca, también con este programa. Claro que sí. Y luego traemos a relucir un correo de hace más tiempo, que es del padre Luis Esteban, nos escribió desde Costa Rica y entonces nos decía que ya hace unos años nos escribió cuando se iba a ordenar diácono. Nos contó el bien que le había hecho en su formación sacerdotal escuchar pues este diálogo que proponemos entre la fe y la cultura en el programa El hombre de hoy y Dios. Y después ya de unos años de sacerdocio dice que nos sigue escuchando y que como estábamos hablando de este tema de la fe y la razón, pues algo le llamó a compartirnos y con nosotros, y si puede ser también con todos los oyentes, un cuento que escribió hace unos años, que se llama La búsqueda de Ántropos, inspirado en la Fides et Ratio de San Juan Pablo II, y que nos habla del viaje del ser humano en su búsqueda de la verdad. ¿Y por qué traemos este correo a relucir hoy? Pues porque vamos a hablar de este cuento. Porque, claro que sí, lo que nos enviaste hace tiempo viene como anillo al dedo, va a ser el punto central de este programa de hoy, de esta edición 572 del Hombre de Dios, como conclusión, un poco resumen de lo que hemos ido viendo sobre la fe y la razón en general. Hablábamos de esa encíclica, luego estuvimos hablando, fijaos, lo que fueron el bloque inicial de relación entre fe y razón, 15 programas, y luego 12, pues hablando de las corrientes de pensamiento en relación a la fe. En una parte nos sirvió de guía André Leonard, esos tres grandes centros del pensamiento filosófico, cuando lo central es el mundo físico, el mundo histórico, cuando es la libertad del individuo, o cuando es el absoluto y en definitiva Dios. Pero también Enrique Bonetti, las tres grandes preguntas de Kant en relación a la enseñanza de Cristo. ¿Qué podemos saber? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Y todo esto convertido en un testimonio en los dos últimos programas, con esa entrevista que hacíamos a Alejandra Rojas y a su amiga Amelia. Pues bien, hoy, gracias al cuento que nos ha enviado este padre desde Costa Rica, vamos a resumir un poco todo esto para pasar a una siguiente fase en la que iremos bajando a autores concretos. Iremos hablando desde los griegos hasta donde Dios nos ilumine de algunos personajes. Pero todo lo vamos a enmarcar no digo en todo, porque lo principal va a ser ese cuento, pero sí en algunas canciones. Y como tenemos hoy el refuerzo, que sus muchas ocupaciones le han impedido venir últimamente, pero hoy aquí la tenemos fiel, Blanca Beca, bienvenida de nuevo a tu programa. Un saludo, padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes también de Radio María. Ya estaba deseando volver. Eso esperamos. Y también, como el padre, todo se cumple, ¿verdad? Todo al final llega en su momento. Y nos recordabas que aunque tú eres muy jovencita, pero cuando todavía eras más jovencita, eras una fan de un grupo que la verdad es que nos gusta aquí mucho, ¿verdad? Sí, de El Canto del Loco, y bueno, en este caso vamos a traer una colaboración que hizo con Amaya Montero, una canción que se llama Puede ser. Una canción que a veces hemos usado en otros ámbitos, pero que hoy nos va a venir muy bien para esa parte de las grandes preguntas
que se hace el hombre y a las que intenta responder la filosofía. También, si nos da tiempo al menos algunos acordes, vamos a escuchar porque el cuento nos habla de un vuelo. Entonces oiremos esa canción tan bonita, Por ti volaré, cantada por esa voz impresionante de Andrea Bocelli. Pero luego también ya nuestra canción cristiana, aquí tenemos a Palomita Méndez. ¿Qué tal, Paloma? Pues un saludo fenomenal, muy contenta de estar aquí. Efectivamente vamos a cerrar este programa como solemos hacer con una canción que nos eleve un poco, ¿no? Que lleve a lo trascendental, a que nos lleve al Señor, y en este caso será la canción Desde el alba hasta el ocaso del autor y compositor Mite Balducci. Estupendo, pues vamos a volar, vamos a subir hasta donde el Señor nos ilumine, nos inspire, con todas estas ayudas, con la música y con ese cuento que pediremos ayuda a otros compañeros de la radio para locutarlo entre bastantes. Así que vamos adelante a esta edición 572, resumen de este bloque sobre fe y razón del hombre de hoy y Dios. La fe y la razón, fides et ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Es el primer párrafo de esta magnífica encíclica, una de las 14 que nos regaló San Juan Pablo II, Fides et Ratio, un párrafo que ya leímos justo cuando empezábamos este bloque de nuestras reflexiones sobre la relación entre la fe y la razón. También recogíamos esas preguntas. Este programa ya sabéis que empieza siempre por hacerse grandes preguntas. Y en el número 1 todavía nos hablaba, porque el otro más que uno es la introducción, nos hablaba de esas preguntas de fondo que siempre se ha hecho el hombre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Y después, ya más adelante, decía que la Iglesia no es ajena, ni puede serlo, a ese camino de búsqueda, ni mucho menos. Y además ella tiene esa respuesta que el Hijo de Dios hecho hombre en su misterio pascual, encarnación, muerte, resurrección, nos ha dado como don la verdad última sobre la vida del hombre. La Iglesia se ha hecho así peregrina por los caminos del mundo para anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Realiza así una diaconía de la verdad, un servicio a la verdad muy importante. La Iglesia no es una ONG que realiza labores sociales, que las hace naturalmente, no es eso. Ante todo es la que nos transmite la revelación de Dios, su enseñanza y los medios para cumplirla, claro, sobre todo por esa gracia que nos comunican los sacramentos. Pero después también decía el Papa que la Iglesia aprecia todos los esfuerzos de la razón humana, porque es el mismo Dios que se nos ha revelado en Cristo, el que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, el que nos ha dado inteligencia. Y dentro de ese esfuerzo de la razón humana, la Iglesia siempre ha considerado la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar en esa inteligencia de la fe y comunicar la verdad a todos. Y lo hemos ido viendo durante estos meses, cómo fue entrando el cristianismo en relación con la filosofía, con el mundo griego, etcétera, etcétera. Pero también Juan Pablo II hablaba de cómo en la época moderna, pues muchas veces ha caído el uso profundo de la razón y hemos llegado a una serie de posturas que no hacen bien a la razón y por tanto tampoco son buenas para la fe, como el nihilismo, no hay nada, no hay sentido, no le des vueltas a las cosas, el pragmatismo, mira, ¿para qué razonar demasiado? Las cosas prácticas, el cientificismo, solo es verdad lo que podemos demostrar en un laboratorio, lo que podemos meter en una fórmula matemática, en fin, grandes preguntas, respuestas de la fe y de la razón o falta de respuestas. De todo esto y de mucho más hemos ido hablando durante meses. Hoy queremos ver cómo esto lo ha resumido en ese especie de cuento, ya veréis qué bello, nuestro querido oyente cuando era seminarista y ahora ya como sacerdote, el padre Luis Esteban desde Costa Rica.
Pues vamos adelante, seguimos poco a poco dando pasos en este programa de resumen de todo este bloque. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, reflexionando una vez más, pero de una manera ya sintética, sobre las preguntas, las búsquedas, las respuestas, y quién nos responde, cómo se nos responde. Pero antes de llegar a eso, como siempre, vamos a ver en la música, y en la música moderna, pues cómo las grandes preguntas siempre están. Y esto es lo que hoy nos trae Blanca Beca, en una canción que muchos recordarán de hace años, con esas voces extraordinarias de Dani Martín y Amaya Montero. Blanca, cuéntanos. Pues sí, esta canción puede ser del año 2004, que es uno de los temas pues que yo creo que toda España puede cantar en voz alta y todos nos sabemos la letra, y que además de que la melodía es muy bonita, tenemos que escuchar muy detenidamente la letra porque es preciosa. Pues habla un poco de ese deseo de cambio, de la necesidad de creer en algo mejor y de la búsqueda de la luz en medio de la confusión o del cansancio, ¿no? Así que vamos a escucharla y vamos a después comentarla poco a poco. No sé si quedan amigos y si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo. Algo puede mejorar, algo que pueda encontrar, algo que me dé ese aliento, que me ayude a imaginar. Y yo lo quiero lograr, ya no quiero recordar y darle tiempo a este momento, que me ayude a superar, que me dé tu sentimiento. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy, puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor, al dolor, al dolor, al dolor. Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. No sé si quedan amigos, desde luego aquí sí quedan muchos amigos tuyos y entre nosotros. Bueno, Blanca, primero tú misma que nos traes esta canción, tenían ustedes que verlas aquí todas cantando, poco a poco se me ponen a bailar. A ver, Blanca.
Yo quiero destacar como dos partes importantes por supuesto, de toda la canción tiene un sentido, ¿no? Pero dos partes importantes de la letra que a mí me llaman mucho la atención, que son el de si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola, que creo que es una expresión de una necesidad del ser humano que tiene de un diálogo con alguien, de no sentirse solo, que yo identifico. La verdad es que cuando pensaba en esta canción, cuando era joven, en ningún momento había pensado que podía ser respuesta a esto la oración. Pero que en el fondo, ¿qué es la oración si no es un diálogo con quien nos escucha y con quien nos ama de manera permanente? Y además hace que eso, que no te sientas sola en ningún momento, ¿no? Pues como la oración como refugio del alma. Y luego también la parte del puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Que yo lo identifico también mucho con el trigo y la cizaña, que las dos cosas crecen a la vez, ¿no? Y que el día a día de nuestra vida pues está centrado en esas dos cosas y que ya llegaremos a arrancarlas cuando llegue el final. Pero a mí esta canción me encanta. Nunca me había parado a pensar en la letra despacio hasta que he tenido que analizarla cuando estaba preparando el programa, pero sí que creo, viéndola ahora despacio, que es un poco la búsqueda de nuestra identidad y que al final pues respondemos identificándonos con Dios, ¿no? Que esto es lo que buscamos. Sí, yo justo pensaba un poco lo mismo que ha comentado Blanca y también con el resumen que has hecho, padre, de Fides et Ratio, ¿no? Que no se puede resumir porque es un texto muy complejo, pero sí que es verdad que a mí me venía una frase que oí hace nada en un grupo en la parroquia, que era: si no rezo, no sé quién soy. Y es un poco lo que me ha transmitido esta canción, ¿no? Me ha gustado mucho lo que decía Blanca de que la respuesta al vacío, al condicional de si existe, si tal, el no tener ese conocimiento, el no saber a qué atenerse y el sentirse solo, que la respuesta es la oración, pero no solo para eso, ¿no? Sino para saber quién soy yo, porque yo estoy hecho a imagen de un Dios y si no veo esa imagen no descubro quién soy. Es como pues quien no conoce a su padre o que no conoce a su madre, una parte de su identidad que no está completa, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Quizás también pues las preguntas de las que hablábamos, ¿no? Que están presentes en la vida de toda persona, y aquí de alguna manera pues parece que reflexionan sobre que estás más solo, que estás muy solo, ¿no? Naces, vives solo, no hay nadie contigo, si hay alguien pues se va, ¿no? O te rompe el amor, que también sale en algún momento, pero luego en una parte dice algo puede mejorar, algo que pueda encontrar, algo que me dé ese aliento, que me ayude a imaginar. Es decir, es el anhelo que está en el corazón de todos los hombres de encontrar más allá de sí mismos esto que sí que te sostenga y que no se vaya y que no te deje solo, ¿no? Y luego yo también me paro mucho en el propio título de la canción, el puede ser. El puede ser, que no solamente además es esperanza, sino también el punto de humildad, de saber que igual no tienes la respuesta, de puede ser esto, puede ser, y me enfrento a que el día a día puede ser distinto pero bueno, al final Dios está ahí y yo no tengo la respuesta, pero puede ser. Es importante que, así como decíamos que en este programa siempre damos su relevancia a las preguntas, pero ahora hay gente que se queda en las preguntas, en la búsqueda, y como que cuando ya se acerca a encontrar mejor miro a otro lado. No. Quien busca, encuentra. Sí, la canción de hecho termina con la frase y yo lo quiero lograr. O sea, que no es un, ay, ojalá, no, yo quiero lograrlo. Bueno, pues el siguiente verso se tendría que ser, vale, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Que a veces nos quedamos en elucubrar y no ponemos las manos en la masa. Y fijaos en cómo ese análisis que habéis hecho de la canción, pues no es por nada, pero unas palabras que habéis dicho, Benedicto XVI solía decir con frecuencia: quien cree y ora nunca está solo. Así que, en efecto, en último término, esa soledad, porque es verdad que aquí, claro, el ser humano necesita la compañía humana, no es bueno que el hombre esté solo, el matrimonio, la amistad, sí, pero hay cosas que está solo, entre otras cosas, la muerte. Entonces, solamente quien tiene relación con Dios no está solo nunca, tampoco en momentos de oscuridad. Bueno, pues ya es el momento de contar a distancia, y agradecemos muchísimo con la colaboración del padre Luis Esteban Fernández Vargas, que cuando emitimos esto lleva ya 3 años largos de sacerdocio, pero llevaba años, incluso antes de ser sacerdote, oyendo este programa. Decía que le ha ayudado y él ha querido colaborar a que os ayude a todos. Así que vamos a prepararnos, porque esa búsqueda, ese vuelo, ese elevarse, esa búsqueda de respuestas es la que él nos trae.
Pues nos preparamos a escuchar este cuento en el que, además de los aquí presentes, vamos a contar con las voces de José García, que ya sabéis que también ahora tiene una etapa en que no puede colaborar mucho en este programa, pero siempre le tenemos por aquí, y Yolanda Gómez, una voz excepcional de Radio María. Bien, pues llegamos a este momento central del programa de hoy en el que compartimos este cuento, La búsqueda de Antropos, que el padre Luis Esteban Fernández nos ha enviado desde Costa Rica. Fijaos bien, cada personaje va a representar alguna de las posturas de las que hemos hablado en este programa. A ver, que no se os escape ni una. Decidido estaba Antropos a emprender el viaje. Su aeronave estaba casi lista para levantar el vuelo. El soplo del viento de esa mañana le recordó que faltaba abrir las válvulas de las ruedas para que el aire las abriera. Realizado esto, dio ignición al sistema, arrancó el motor, aceleró. Sus dos alas inteligentes desviaron el aire a la parte inferior de su aeronave. Esta despegó inmediatamente del suelo y fue impulsada hasta alcanzar la velocidad de la luz. Lo estaba logrando, estaba alcanzando los límites del tiempo y del espacio. Demostraré que sí existe, no somos indiferentes ante ella. A nadie le gusta que lo engañen, todos queremos conocerla. Se armaba de valor recitando este verso, mientras entraba ansioso a la temida zona de oscuridad. Según sus cálculos, a esta velocidad podría traspasarla y dejar atrás esas penumbras que no le habían permitido a su mente conocer lo que tanto deseaba, la luz de la verdad. Cuanto más avanzaba, la oscuridad era mayor, pero Antropos no dejaba de acelerar, confiado en la ingeniería de su máquina. De repente, lo envolvió una total oscuridad. Su corazón parecía ahora palpitar a más revoluciones que el motor de su aeronave, y para su desgracia no era solo una apariencia. Aunque seguía inyectándole combustible al sistema, disminuían las revoluciones y el motor se apagaba. ¿Por qué no funciona?, se preguntaba Antropos. ¿En qué cálculo fallé? El panel inteligente indicaba: no es posible para las alas superar la zona de oscuridad. Empezó Antropos a descender sin control hasta chocar con una inmensa masa. Había logrado alcanzar la velocidad de la luz, pero no la luz de la verdad. Su tecnología había fallado y su invención parecía haber quedado inservible, pues una de sus inteligentes alas quedó completamente destruida en el impacto. ¿Ahora cómo saldré de aquí?, se preguntaba mientras observaba la aeronave, que lo había protegido física, pero no anímicamente. Bajó su mirada y empezó a caminar sin rumbo. En ese momento se cuestionó si realmente tenía sentido elevarse para buscar la verdad. En su camino encontró a un hombre llamado Nii. Este parecía divertirse mucho mientras realizaba observaciones a través de lo que aparentaban ser unos binoculares. Antropos se puso enfrente de él intentando llamar su atención, pero el aparato era un retroproyector de imágenes que lo aislaba de la realidad. Antropos le tocó el hombro y Nii dejó por un instante de usar el retroproyector para observar quién lo llamaba, pero lo descartó enseguida y continuó disfrutando de sus placenteros cuadros. Disculpe, ¿me podría decir qué es lo que observa? Estoy realizando una investigación, dijo Nii, quien parecía estar a punto de encontrar algo importante. ¿Busca la verdad? No, respondió Nii, mostrando indiferencia al tema. Entonces, ¿qué espera encontrar? Nada. Mi meta es investigar, y nada más. Si no busca la verdad, entonces, ¿para qué investiga? Acumulo sensaciones y experiencias efímeras, le respondía Nii mientras se escalofriaba. Parece muy placentero, pero no es muy utilitarista. No, para nada. ¿Está usted comprometido con alguna causa? Con nada. Mi propuesta es el nihilismo, o filosofía de la nada, en la que no se debe asumir ningún compromiso definitivo, ya que todo es fugaz y provisional.
¿Quiere probar con alguno de mis retroproyectores? Antropos observó los aparatos y tomó uno en sus manos. Pensó por un momento en lo que estaba a punto de hacer y se dio cuenta de que sería un autoengaño, pues la inquietud de su corazón por encontrar respuestas verdaderas a sus preguntas existenciales no podía quedarse en la nada. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? No puedo dejar de buscar. Sé que debo estar cerca, sobre todo ahora que he podido superar los límites del tiempo y del espacio. Devolvió el retroproyector al lugar de donde lo había tomado. Observó un baúl que tenía algunos libros viejos y le preguntó a Nii si le importaba que los revisara. Para nada, no me importa, respondió Nii. Antropos se dio cuenta de que había muchos libros filosóficos. Pudo ver obras del pensamiento antiguo, otras del medieval y otras de corrientes posmodernas. Seguramente estas últimas habían arrastrado a Nii al vacío de la filosofía de la nada, pensó Antropos. Enseguida llamó su atención el libro de la naturaleza. Este decía: de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar al Creador, autor de la verdad. Antropos tomó como un signo esta frase y decidió salir en búsqueda de las criaturas para contemplarlas. El primer animal que halló fue un águila. Esta se posó sobre la copa de un árbol y parecía mirarlo atentamente desde arriba. Antropos pensó: ¿sabrá que la estoy observando? Después de unos segundos de observación, el águila se acercó y le habló. Antropos, eres el único ser en toda la creación visible que no solo es capaz de saber, sino que sabe también que sabe. Pero te recuerdo que has salido de los límites del tiempo y del espacio y por ello no solo soy un águila, soy signo de alguien que está más allá de lo que puedes ver con tus sentidos. Me llamo Ioannes. Gracias, Ioannes. Quisiera saber algo de tu Creador. Él es la palabra eterna, en quien todo ha sido creado y a la vez es la palabra encarnada, en quien todo se ha regenerado. Es verdad plena. La verdad, eso es lo que más deseo conocer. ¿Has podido volar hasta su luz? Claro, y tú también lo podrías hacer. Lo he intentado, pero no he podido. Eso es porque tu aeronave está incompleta. Lo sé, pienso repararla. Bien, pero no funcionará si le pones un ala similar a la que tenía antes. Entonces, ¿con qué la debo sustituir? Eso lo sabrás en el camino a la verdad. ¿Hacia dónde queda ese camino? Pregúntaselo al buey. Él podrá ayudarte. Ioannes voló tan alto que Antropos no lo pudo seguir con su vista, pero el destello de luz que su vuelo reflejó le indicó hacia dónde continuar su camino. Llegó Antropos hasta una encrucijada, 2 vías, y en medio de ellas un buey que estaba pastando. Se acercó a éste y le preguntó: Disculpe, busco el camino hacia la verdad. Sé que solo hay uno. ¿Me podría orientar? El buey no respondió. Seguramente es un buey mudo, pensó Antropos. Sin embargo, a pesar de eso, necesitaba una señal de él para poder avanzar, por lo que decidió observarlo con mucha atención mientras aquel pastaba. Después de un largo rato se cansó y decidió sentarse. En eso, el buey habló. Aquí no. Antropos se levantó enseguida. Disculpe, no quise molestar. No es molestia. Aquí no. Así me puedes llamar. Aquí no. Dijo el buey. Ah, comprendo. No me presenté antes. Disculpe, soy Antropos. Discúlpame a mí, Antropos. Estaba rumiando tu pregunta. Después de una pausa, continuó. Los caminos hacia la verdad son varios, y cualquiera puede seguirse, con tal de que conduzca a la meta final. Te propongo que entres a los caminos y disciernas cuál te puede llevar a ella. Está bien, contestó Antropos. Decidió ingresar al camino de la izquierda. En este se encontró con el cientificista. Se le notaba nervioso realizando su trabajo de laboratorio. Hacía observaciones en su microscopio, cálculos en su libreta. Disculpe, ¿usted cree que...? No. Lo interrumpió. Yo no creo. Lo verifico todo racional, técnica y científicamente. Y empezó a mezclar varios líquidos en una probeta. Entiendo. Entonces, ¿piensa usted que existe una cierta probabilidad cientificista de encontrar por aquí la verdad? La verdad por sí misma, no. Mi objetivo es lo subjetivo.
mi propia verdad, siempre y cuando ésta tenga una utilidad práctica. De repente, la mezcla hizo una pequeña explosión que asustó a ambos. El cientificista, absorto, expresó con mucho miedo. He creado una genialidad. ¿Para qué es útil? Para muchas cosas. ¿Podría servir de combustible para volar? Así es. Ni siquiera imagino hasta dónde este producto nos podría hacer volar. He encontrado lo que me hacía falta, dijo Antropos para sus adentros, y volvió enseguida donde Aquino el buey. Me parece que este podría ser el camino, un combustible que me puede ayudar a volar más alto. Con ese combustible no podrás ir más allá de lo físico. La verdad incluye lo físico, pero lo trasciende. Además, si has observado bien a quien ha creado este combustible, notarás que vive en el miedo, porque teme que su producto se salga de sus manos y se vuelva contra la naturaleza y contra sí mismo. No todo lo técnicamente realizable es aceptable. Te propongo busques mejor otro camino. Está bien, así lo haré, respondió Antropos, un poco desanimado. Se dirigió entonces al camino de la derecha. Allí había un anciano que parecía estar esperándolo. Seguro que ha estado usted buscando en el lugar equivocado. Fueron las palabras con las que el anciano lo recibió. Antropos se asombró. El anciano continuó diciendo misteriosamente. Le han ofrecido por volar un poder que viene de la razón, pero le voy a enseñar. Su creer es lo que importa, no lo que piensa. Cuanto menos razone usted, más poderosa será su creencia y mayores logros podrá obtener. El anciano sacó unas piedras de un pequeño saco. Las llamo las supersticiosas, le decía mostrándolas. Contiene un poder místico. Con ellas podrá manipular a su gusto a los demás, a la misma naturaleza e incluso al Creador. ¿Manipular al Creador? Preguntó incrédulo Antropos. ¿Lo ve? Ha estado usted razonando demasiado. Dándole 2 piedras, le dijo. Le haré una demostración gratis. Sostenga fuerte entre sus manos. Antropos las tomó con desconfianza. El anciano, enigmáticamente, continuó diciendo. Está buscando la verdad, pero debe, para encontrarla, debilitar su razón para que su creer sea más incisivo. Antropos sintió miedo de que aquel anciano pudiera seguir leyendo sus intenciones y tiró las piedras al suelo. Salió corriendo de vuelta a buscar a Aquino el buey. ¿Y bien, cómo te ha ido?, preguntó Aquino. Me han ofrecido el poder de manipular a todos, le decía jadeando. Sí, le dijo con ironía. Incluso al Creador. Es una tentación en la que podemos caer cuando no hemos purificado a través de nuestra razón la relación que tenemos con Él y su creación. Es absurdo pensar que pensando menos creeremos más. Así, fácilmente caeríamos en mitos o supersticiones, con el fin de alcanzar nuestros propios caprichos. Pero pudo decirme lo que yo andaba buscando sin que se lo dijera, expresó Antropos, más calmado, pero aún confundido. Era fácil saberlo. El ansia de verdad es inherente a tu ser, Antropos. El mismo Creador la ha puesto en lo más íntimo de tu corazón. ¿Y entonces cuál es el camino que debo tomar? Un camino intermedio que no caiga en estos extremos. El buey le señaló una cueva que se encontraba en medio de los 2 caminos y que hasta entonces Antropos no había contemplado. Se acercó hasta su entrada. Había una instrucción que decía en el dintel: «Hombre, conócete a ti mismo». Con esta invitación decidió adentrarse. Había dado unos pocos pasos cuando se asombró con lo primero que encontraron sus ojos: una hermosa fuente. Al acercarse, su rostro reflejado de manera clara lo invitaba a profundizar en el misterio de su propia existencia. Recordó entonces el oráculo: «Hombre, conócete a ti mismo». De pronto vino a su mente un nuevo reconocimiento. Si soy hombre, no soy el Creador. ¿Y entonces quién es el Creador? Sintió vergüenza por haber pretendido manipularlo con unas piedras para buscar resultados inmediatos. De repente, una voz dijo: «Quiso el Creador, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestarte el misterio de su voluntad». Antropos quitó al instante los ojos del reflejo de la fuente. ¿De quién es esa voz?,
Se preguntaba mientras buscaba con su mirada en los alrededores. La voz dijo ahora: No vayas fuera, ve dentro de ti mismo. Antropos volvió de nuevo su mirada hacia el reflejo de su rostro en la fuente. Escuchó por tercera vez la voz, pero ahora le parecía que venía del interior de su propio reflejo. Esta vez dijo: El Creador se revela, y es una verdad muy cierta, porque Él ni engaña ni quiere engañar. Inmediatamente saltó, desde la boca de su rostro reflejado, un pez inmenso y bellísimo, como ninguno antes visto por Antropos. El pez brincaba en el agua como queriendo darle la bienvenida. ¿Quién eres?, le preguntó Antropos sonriendo. El pez brincó con más fuerza y dijo en el aire: Soy Ictus, y he venido a contarte, Antropos, la intimidad del Creador y su verdad. Yo la quiero conocer, le respondió emocionado, mientras apartaba de sus ojos las gotas de agua con las que lo había salpicado. Sumérgete entonces en la fuente de vida. Pero Antropos, ante esta propuesta, sintió miedo de ser engañado una vez más, por lo que se excusó diciendo: No podría sobrevivir debajo del agua, Ictus. No es natural en mí. Hay un doble orden de conocimiento, respondió Ictus. En uno conocerás por razón natural y en otro por fe divina. Porque aparte de aquellas cosas que tu razón natural puede alcanzar, se te proponen para creer misterios escondidos en el Creador, de los que no podrías tener noticias sin que yo te los revele. Es cierto, es sobrenatural. Sin mí no podrías sobrevivir después de llegar a las profundidades de estas aguas, así como tampoco pudiste atravesar aquella zona de oscuridad. Las palabras de Ictus le impactaron. Antropos se acercó al borde de la fuente de la vida, observó una vez más su reflejo y se dijo: Ya no lo pienses más. Y brincó. Pero mientras se sumergía en el agua, escuchó a Ictus que le decía: La fe y la razón son las dos alas con las cuales te debes elevar hacia la contemplación de la verdad. Antropos se asustó al escuchar esta sentencia. Había saltado a la fuente creyendo que no tenía que razonar más, por lo que intentó de inmediato volver a la superficie para pensarlo bien. Pero el peso de sus incrédulos pensamientos lo hundía y la oscuridad llegó a envolverlo totalmente. Estaba al límite de la desesperación cuando escuchó de nuevo la voz de Ictus. Los ojos de la mente pueden llegar a conocer al Creador. Cerró Antropos sus ojos y se tranquilizó al ver en su interior a Ictus, quien nadaba a su alrededor, envuelto en una luz brillante. De pronto se detuvo enfrente y le dijo: La razón, solamente iluminada por la fe, descubre el sentido profundo de cada cosa, y en particular el de la propia existencia. He venido, Antropos, le expresó con gran ternura, a sacarte de esta oscuridad y de la muerte. ¿Qué tengo que hacer, Ictus? Creer y pensar en mí. Hemos terminado de descender, ahora ascenderemos juntos. En ese momento empezó a bajar un anzuelo que tenía forma de cruz. Ictus dijo: Debes abrazarlo para salir de aquí y poder llegar a la verdad. Es una locura, le respondió Antropos. Sí, pero iluminada por la fe, es locura que libera y salva. Antropos se acercó al anzuelo, pero cuando estuvo a punto de tomarlo dijo: Lo siento, mi razón no me lo permite. Entonces, le respondió Ictus, es hora de abrazar el misterio con la fe. Ictus se acercó, abrió su boca y mordió el anzuelo. Antropos le gritó: ¡No, Ictus! Y abrazó fuertemente al bellísimo pez para intentar liberarlo, pero el anzuelo empezó a subir llevándolos juntos. Cuando Antropos abrió los ojos de nuevo, habían pasado algunas horas. Se encontró tirado en el suelo, a la par de la fuente. Junto a él estaba el anzuelo ensangrentado. En este se leía una inscripción que decía: La razón no puede vaciar el misterio de amor que este signo representa, pero este signo puede dar a la razón la respuesta última que buscamos. Antropos no podía creer que Ictus había ofrecido la vida por él. Sintió un deseo profundo de agradecerle, pero los rastros de sangre y su ausencia le anunciaban que ya era tarde. En eso escuchó una voz conocida. ¿Quién te ha dicho que es tarde? Era el águila. Murió por mí, Johannes. Esa es gran parte de la verdad, pero también tienes que saber
que ha vuelto a la vida por ti. ¿Cómo? Él es el camino, la verdad y la vida. No puedo comprenderlo. No te estoy pidiendo que lo comprendas, sino que lo ames. Tu razón debe ir en búsqueda de lo que ama. Él te está esperando. Ioannes invitó a Antropos a salir de la cueva. Fuera de la cueva se encontró con su aeronave reconstruida. Ioannes le dijo: La hemos reconstruido con una nueva estructura. Aquino apareció por detrás de ellos diciendo: Así como la gracia supone la naturaleza y la perfecciona, así la fe supone y perfecciona la razón. Una ala de razón y otra de fe, para que te puedas elevar, Antropos, hasta contemplar la verdad. Me da miedo fallar, confesó Antropos. No sé si podré controlar la aeronave con esas 2 alas. La razón y la fe, dijo Aquino, proceden ambas del Creador, no pueden contradecirse entre sí. ¿Y si me inclino más hacia el ala de la razón? La fe no teme la razón, respondió el buey. Por el contrario, la busca y confía en ella. Pero no te creas, agregó con una sonrisa misteriosa, también te ejercitarás en la razón, porque sin asentimiento no se puede creer nada. Antropos dijo: Está bien, lo acepto y lo creo. Se despidió agradecido del buey Aquino y del águila Ioannes. Decidido estaba Antropos a emprender el viaje. Su aeronave estaba lista para levantar el vuelo. Comprendió, ahora, que el soplo del viento de aquella mañana le recordaba abrir, además de las válvulas de las ruedas, las válvulas de su corazón, para que éste también pudiera ser neumatizado. Arrancó. Sus nuevas alas, Fides Erratio, desviaron el aire a la parte inferior de su aeronave. Esta despegó inmediatamente del suelo y fue impulsada hasta alcanzar la velocidad de la luz. Entraba ansioso a la temida zona de oscuridad. Sintió miedo de fracasar de nuevo. Su mente se oscurecía y su fe se debilitaba. Empezó a perder el control de la aeronave, pero entonces Ioannes, el águila, apareció y le dijo: Cuanto más ames la verdad, más desearás conocerla. Cuando estés en el límite, la razón admitirá necesaria la fe para poder contemplarla. Después de esto, Antropos logró retomar el control por medio de sus 2 alas. Ioannes fue testigo de que pudo continuar su viaje a muy altas revoluciones. No tenemos pruebas que demuestren el hecho de que Antropos haya logrado traspasar aquella zona de oscuridad para llegar a contemplar la luz de la verdad, pero tenemos muchas razones para creer que así fue. Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, espera.
Por ti volaré, espera que llegaré. Así voló Antropos. Antropos somos cada uno de nosotros. Es el hombre, es la mujer, es el niño, es el joven, es el de hace siglos y el de ahora. Todos los seres humanos buscamos la verdad, la plenitud, el amor, la felicidad. Esas preguntas que oíamos hace un rato en esa canción de Dani Martín con Amaya Montero. Pero este cuento realmente maravillosamente nos ha puesto todas esas posturas de las que hemos ido hablando estos días. Les daría para todo un programa comentar todo, pero al menos pues unos primeros impactos que este relato tan bello que nos ha regalado el padre Luis Esteban ha hecho en estas queridas contertulias. Bueno, Blanca, te ha tocado ni más ni menos que representar al gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Le llamaban el buey mudo, por un lado porque era muy gordito y por otro lado era muy calladito. Entonces algún compañero dijo, este siempre es un buey, siempre callado. Y dijo su maestro San Alberto Magno, pero sus mugidos llegarán muy lejos. Y así ha sido, al cabo de los siglos. Bueno, ¿qué te ha parecido? Que son unos zapatos muy grandes que llenar. Yo he hecho lo que he podido, pero... Muy bien lo has hecho. No, me ha llamado mucho la atención una parte en la que cuando Antropos llega a, bueno, casi a la verdad... hay una reflexión que dice, sintiendo miedo de ser engañado una vez más, ¿no?, que hemos visto. Y poniéndolo un poco en conexión con la canción que hemos escuchado, cuando dice en la canción ese van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo, que muchas veces no nos damos cuenta también de que cada engaño y cada mentira que nos van poniendo por la vida, o que nos van poniendo pues estos personajes con los que se ha encontrado Antropos, van rompiendo y van haciendo pues que tu confianza se vaya minando, ¿no? Entonces, pero que al final tenemos siempre que agarrarnos a la esperanza de que el completo y el todo es lo siguiente, es Dios, ¿no? Pero sí es verdad esa reflexión de que vas minando por cada mentira que vas viendo en la vida y la que intentas superar, se va minando poco a poco tu corazón hasta que es el amor completo el que lo llena, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado mucho este cuento por decir una frase que además dice mi personaje, que es el águila, San Juan Evangelista, San Juan. Que también son otros zapatos muy grandes que llenar. Me gusta mucho cuando, bueno, pues el pez, ¿no?, que simboliza a Jesús, pues muere por él. Él dice, no lo puedo comprender, ¿no? Y entonces San Juan le dice, no te estoy pidiendo que lo comprendas, sino que lo ames. Tu razón debe ir en la búsqueda de lo que ama. Y es que es eso, ¿no? Es cuántas veces vivimos parados porque no nos interesa lo suficiente, y cuántas veces vivimos parados porque no nos interesamos en conocer a aquel que nos ha amado primero. Y también decía la canción del Canto del Loco, ¿no? Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Bueno, pues no es la vida. ¿Qué es la vida? La vida no es la verdad, la fe y la razón, ¿no? Entonces yo cambiaría, me van a perdonar Dani Martín y Amaya Montero, ¿no? Pero puede ser que la verdad me guíe hasta el sol, ¿no? Que es lo que un poco refleja este cuento y que me parece que es, valga la redundancia, una gran verdad. Espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, contigo yo viviré, con Cristo camino, verdad y vida. Paloma Niño, ecos en tu corazón. Pues reseñar dos frases también de Aquino, de Santo Tomás de Aquino. Dice, la razón y la fe proceden ambas del Creador, no se pueden contradecir entre sí, que esto es muy importante, pensar que a veces una contradice a la otra, pues no, de hecho, pues proceden ambas del Creador y así tiene que ser, ¿no? Y me ha gustado esa frase que es de él, ¿no? La gracia supone la naturaleza y la perfecciona, así la fe supone y perfecciona la razón, van totalmente unidas y son pues con esas dos alas con las que se puede volar, ¿no? Pero me quedo con el final de este cuento, ¿no?, que dice, no tenemos pruebas que demuestren el hecho de que Antropos realmente traspasó aquella zona de oscuridad para llegar a contemplar la luz, pero tenemos muchas razones para creer que así fue. Es decir, la fe y la razón siempre están unidas, siempre se están uniendo, y hasta el final del cuento pues vemos que hay que también tener fe, ¿no?, para terminar de creer que atravesó la zona de oscuridad, pero al mismo tiempo hay muchas pruebas que nos lo indican. Así es. Bueno, la verdad es que seguro que nuestros oyentes han ido identificando, pero ya por hacer un resumen final, búsqueda, el hombre busca la plena verdad, al principio solo con la ciencia no consigue atravesar la oscuridad, llega el mal, llega el sufrimiento, llega todas esas situaciones, uno parece que todo es falso, eso que decía antes Blanca, las decepciones, tantas situaciones, y luego las respuestas incompletas, por supuesto la peor, el nihilista, no hay nada que buscar, ¿para qué buscar? Yo con lo cómodo, lo utilitarista y ya está, no estoy comprometido con nada.
el posmoderno. Y en cambio, pues la respuesta del buey mudo, es decir, de Santo Tomás de Aquino, sí, hay que seguir buscando, pero no solo con la ciencia, eso no basta. Tampoco solo con la fe, una fe no racional, sino antirracional, que era ese anciano supersticioso. No es verdad. Todo lo contrario. Y recordad que la filosofía es con quien dialogó la fe cristiana cuando entró en el mundo griego, no con las religiones de la época, que en el fondo eran supersticiones. El diálogo serio se hizo con los filósofos. Falsas respuestas, cientificismo, quedarse solo en lo que se puede demostrar en un laboratorio, falsa respuesta, la superstición o los modos actuales hoy día de tipo esotérico. No, la clave es la frase de Santo Tomás o la idea de Santo Tomás que nos ha recordado Paloma Niño. La fe no anula la razón, sino que la supone, la sana, la perfecciona y la eleva. Y más en general, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la sana, la perfecciona y la eleva. Y por supuesto, la plenitud de la verdad, que coincide con el amor, como vimos en programas anteriores, es que la verdad, el logos eterno, se ha hecho carne y ha bajado hasta el fondo de nuestro dolor, de nuestra oscuridad, de nuestra muerte, y si nos agarramos a ese anzuelo, sí, bajaremos, pero con él resucitaremos. Desde el alba hasta el ocaso, te busco a ti, Señor. No me detendré. No te detengas. Sigue buscando. Quien busca encuentra. Al que llama se le abre. Quien pide recibe. Porque eres mi Dios, mi único apoyo. Nunca vencerá la noche. Sí, con las dos alas atravesaremos la noche. Con las dos alas atravesaremos la noche oscura, incluso de la muerte, de la mano del Logos hecho carne, muerto y resucitado. Por amor a ti, mi alma tiene sed de ti. Como la tierra desierta, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y con esta bella composición de Mite Balducci, tiene cosas preciosas, muy profundas, pues termina este programa especial que, como os hemos dicho, viene a ser un poquito la conclusión de toda esta etapa de reflexiones genéricas sobre la fe y la razón, para ya a partir de ahora entrar ya en algo menos genérico, ir hablando de diversos autores. Si estamos en un contexto
filosófico, pues habrá que irse a Grecia, donde empezó la filosofía en serio. Y seguro que vamos a ir aprendiendo, porque aquí aprendemos sobre la marcha, no es que de repente ya sabemos todo, sino que preparando los programas aprendemos y nos llevamos sorpresas, como decía Blanca, que esa canción que ella cantaba de más joven, pues has descubierto en ella que no solo es la soledad de una compañía humana, sino la soledad la que llena a Dios en la oración, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuántas canciones habremos escuchado que no tienen un sentido hasta que no despertamos, ¿no? Así que intentaremos buscar más. Tendré que pasar por todo mi historia musical. Tú vete repasándola. Muchas gracias, Blanca Beca. Bueno, Paloma Méndez, de nuevo un programa sugerente, ¿verdad? Sí, muy bonito. Yo creo que da para pensar, tanto nosotros que ahora nos vamos a casa, pues para rumiarlo... Como el buey mudo. Como el buey. Pero para pensarlo en general en nuestra vida, ¿no? Que esas dos alas, la fe y la razón, pues que no dejemos que una se rompa o se caiga, ¿no? Eso es, hay que usar bien las dos. Paloma Niño, seguiremos usándolas y creo que también nuestra compañera Bárbara Meca quiere animarnos a seguir el vuelo, ¿eh? Sí, y por eso, pues a continuación aquí en Radio María España la escuchamos en el programa En Busca de Sentido. Y como siempre, ¿por qué no nos contáis qué os ha parecido este cuento y todo lo que hemos ido reflexionando? Pues ya sabéis los caminos que tenemos para ello. O por el correo electrónico elhombredehoydios@radiomaria.es, o por ese mismo nombre, el nombre del programa, nos podéis encontrar también en Facebook y ahí ponemos una publicación por cada programa y esperamos vuestros comentarios. Bueno, a ver, alguna propuesta, algún filósofo griego. Yo creo que hay uno, bueno, no vamos a decir cuál, ¿no? Lo pensamos estos días, porque seguro que aprenderemos mucho también desde la razón, que los pobres ahí, sin conocer todavía a Cristo, hacían todo lo posible y desde luego más que lo posible. Cuántas maravillas de la razón humana, a pesar de nuestras limitaciones. Querida familia de Radio María, seguimos unidos en la búsqueda, en el vuelo, como nos cantaba Andrea Bocelli, por ti, camino, verdad y vida, volaré, espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.